Vuelta en Mundo Infinito, atención, porque toda la semana pasada, las últimas 2 semanas fueron claves en las negociaciones climáticas. Acuérdese que se vivió la famosa COP30. Usted en su casa, usted que está escuchando la radio hasta ahora, ¿sabe en qué quedó? ¿Sabe cuál fue el resultado? ¿Conoce cuál fue el acuerdo o los acuerdos principales? La verdad yo le digo rápido, porque tenemos a un entrevistado que estuvo allá, que fue parte de las negociaciones, que estuvo viendo en primera persona todo esto. Hay muchos que están hablando con decepción respecto de este acuerdo. Se esperaba mucho de Brasil, se esperaba mucho de esta COP en particular en el hemisferio sur o en el sur global, y la verdad es que hay decepción hasta ahora. Queremos ver si nuestro entrevistado comparte este sentir y si fuera así o no, que nos explique por qué. Estamos en contacto hasta ahora con Alex Godoy, parte del Comité Científico en Cambio Climático del Gobierno de Chile y además académico de la Universidad del Desarrollo. Alex, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto de verte ya nuevamente. De nuevo, pues ahora con calores más normales, porque me imagino que fue un infierno, según lo que estaba leyendo, el calor que había allá en Belém, en la puerta de entrada de la Amazonía, era espectacular. Y húmedo, porque además yo me acuerdo que llegué, me fui un día después este como huracán que hubo, entonces el ambiente estaba muy húmedo, muy caluroso, y te lo digo, o sea, dentro de la copa habían unos tubos realmente de refrigeración que eran bastante complejos, entonces era como que adentro pero literalmente te daba frío, pasabas a una sala donde estaban los pabellones donde te volvía el calor y después salías afuera donde tenía más calor todavía, entonces era como muy esquizofrénico, tanto como el resultado de la copa. Ya, eso, es que entremos en materia al tiro, porque te veo sonriente, ahí con su Coca-Cola, muy bien. Alex, es una decepción, se esperaba que esta fuera la COP de la verdad. Era la COP en que no íbamos a ver las caras de verdad, la implementación, ahora sí nos ponemos las pilas, pero hay mucha decepción, así que explícanos tú por qué y si tú compartes también ese sentir. A ver, primero, sí, ya que lo estaba pensando hace rato cuando conversamos. Creo que lo primero, Daniel, es que teníamos una expectativa de que en los tiempos que nos estamos jugando, que son tiempos de tipping points y que la concentración de gases de efecto invernadero ha superado por más de un año 1,5, de que en un fondo existiera un sentido de urgencia. Eso era mucho más allá de que fuese Brasil, mucho más allá de cualquier ese tipo de tontería. Ya. Por lo tanto, había una expectativa de que una COP, sea en Brasil, en cualquier parte, contara con ese sentido de urgencia. El segundo tema fue la expectativa que creó Brasil. Brasil llegó con un discurso que en el discurso no fue lo mismo que en el desempeño, que fue bastante ambiguo. Y eso yo lo quiero, hay que decirlo y creo que la gente lo diga. Lo sepa, digamos. Por una parte, con un discurso de que si quieren conocer la Amazonía y hablar de adaptación, vengan, porque esta es la COP de la Amazonía, conózcanla, dejen de usarla como instrumento, pero Brasil lo usó. A mi juicio, Brasil lo usó. ¿Y por qué digo esto? Porque, por una parte, la ministra de Medio Ambiente fue una persona muy jugada por poner dentro del documento el phasing out de los combustibles fósiles, para que la gente entienda el dejar por escrito que tenemos que salir de los combustibles fósiles, la inclusión de los pueblos originarios, obviamente en la toma de decisiones, que ojo, está inscrito, pero es como lo más débil o lo más light que tiene que tener, porque las COP son para reducir emisiones versus un movimiento más bien desde otro ministerio que al final está más complicado con que eso no saliera para poder mantener como esta prospección de explotaciones petrolíferas, que es uno de los problemas que tiene Brasil, es uno de los países que más ha aumentado su explotación petrolífera. El segundo punto, ellos tienen un gran problema con el metano, porque tienen grandes extensiones ganaderas, y además la expansión de la agricultura, que significa que compiten los terrenos agrícolas con el Amazonas. Por lo tanto, en el fondo, por una parte, discursivamente sonaba muy bien el tema de la inclusión, de las comunidades, de la biodiversidad, del Amazonas, pero por otra parte, con una ambigüedad que yo creo que a muchos de los aliados los dejó. ¿A qué está jugando Brasil, digamos? O sea, piensa lo siguiente, te voy a contar un secreto. Hace 2 semanas atrás, nosotros fuimos a Nairobi a tratar de aprobar el Summit for Policymakers del G7. El G7 es el informe más relevante de Naciones Unidas, Ya. ya que te dice en transformación ambiental. Y uno de los países que se opuso a la aprobación de esto fueron 5: Arabia Saudita, Rusia, China, etcétera. Fue Brasil. Ya, a ver, entonces entendamos lo siguiente. En el... Ojo, y Dime. pensando que Brasil es la presidencia, o sea, quien conduce la discusión. O sea, si esto fuese en Azerbaiyán, que lo conversamos hace un año atrás, ¿te acuerdas? Que un país petrolífero se entiende, pues, o sea, si la COP de Arabia Saudita se entendía esta cuestión, pero con Brasil no se entendía.
No, para nada. A ver, déjame retomar entonces, porque en Azerbaiyán se entiende, pero en Dubái, cuando se hizo en Dubái o en Emiratos, yo entiendo que se incluyó débilmente el concepto de combustible fósil, una especie de hoja de ruta, pero acá es verdad entonces que no está en el documento final ni siquiera una mención al concepto de combustible fósil o a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, No. carbón, petróleo, gas, en fin. No, 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 no. Y por más que queramos ver, queramos hacer las leyes de las compensaciones, de decir que aumentó el dinero para el 2035 en adaptación, que no sabemos cómo lo vamos a asignar tampoco, que por más que nos pusimos de acuerdo en indicadores de adaptación, bajamos de 100 a 60, eso no compensa con el tema de urgencia que estamos hablando. Entonces, si tú me preguntas, el sentido de urgencia hoy día que necesitábamos, acorde a los tiempos, era mucho más alto y además que Brasil creó mucha expectativa. ¿Qué hacemos, don Alex? A ver, la verdad es que esto es bien decepcionante, ¿ah? Porque efectivamente se utilizó mucho la imagen de Brasil. Tú dices una tontera, pero se hablaba mucho que esta era la COP del sur global. O sea, que esto iba a ser un cambio. Entonces, claro, se generó una expectativa enorme en grupos de sociedad civil, en grupos ecologistas también. Por lo tanto, ¿qué? Tenemos que entender que entonces jugó más el interés económico del país anfitrión. Fíjate que más que interés económico, sí, o sea, sí, sí, ese es un driver, no, no lo podemos negar, ¿ya? Más bien en un interés de no romper un cierto equilibrio geopolítico y de alianza de los BRICS que nosotros no estamos jugando. Alex, ¿sirve la COP? ¿Sigue sirviendo la COP? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque estoy viendo que ya son cuántos años, más de 30. No se está Voy a hablando citar, de la fuente, o sea, de lo que genera el problema. No se da, se habla solo de mitigación, de compensación, pero no de dejar la fuente principal. Y además, los líderes mundiales más relevantes en todas las emisiones, estoy hablando del presidente de Estados Unidos, el presidente de China, la India, no estuvieron, no están yendo. a ver, si no tuviésemos la COP, Daniel, ¿Ya? hoy día estaríamos lejos peor. Esa sí es la realidad. O sea, Ujú. cualquiera que diga la COP no tiene que existir es tonto. Ok. ¿Ya? O sea, la COP ha permitido mantener este tema al nivel de que si lo inicio cuando iniciamos la COP, en realidad el protocolo de Kioto, digamos, íbamos a 5,7 grados, hoy día por lo menos la tendencia central es 2,7, 2,8. Ya bajamos más Da, de la da lo mitad. mismo si alcanzamos más, claro, da lo mismo si para arriba es 3,7 y para abajo es 1,5, pero estamos hablando de 2,8. Sin la COP estaríamos en 5, ¿ya? Proyección al 2100. O sea, esa es la realidad. O sea, cualquiera que quiera echar la culpa a la COP es tonto. Pero, y aquí viene tu pregunta, y tu pregunta es bien interesante. Los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo como académicos, con la Escuela de Gobierno de Northeastern University, con Utrecht, por ejemplo, la Escuela de Gobernanza del Earth System Governance, o en Naciones Unidas, es que si la COP es un instrumento útil para la implementación. Porque ya estamos hablando de implementación, Daniel. Ujú. Entonces, para la COP sería un muy buen instrumento político para ponernos de acuerdo en los grandes marcos lógicos para poder trabajar, pero hoy día estamos trabajando en implementación. Y ahí parece que Entonces, adolece de un problema. exacto, o sea, a lo mejor la COP no es el mejor instrumento para pasar a lo que es la implementación y tenemos que buscar mecanismos accesorios o sacar estas cosas de implementación en cuerpos anexos, que son como los cuerpos subsidiarios, y eso sí te permite hacerlo. Entonces, por ejemplo, la discusión del artículo 6 del carbono, ya es una discusión técnica, ¿me cachai? ¿No? ¿Cómo nos vamos a medir los mercados, la doble contabilidad, la trazabilidad? ¿Eso tienen que opinar los políticos? A mi juicio, no, porque ya es algo que se acordó, ahora estamos viendo un poco la implementación. Lo mismo en adaptación. En adaptación tenemos 100 indicadores que nacieron en Marrakech, bajo la COP de Marrakech, digamos, se han definido 100, se bajaron a 60, ahora es definir cómo, cuál, etcétera. A lo mejor esto es responsabilidad del órgano subsidiario. Entonces, la pregunta es si la COP responde para un proceso de implementación, y yo creo que no, y puede que el plástico, fíjate, tenga la misma racionalidad, porque junta ambas cosas, junta la decisión política de movernos hacia rutas, etcétera, pero también discute cosas técnicas. Entonces, yo creo que a lo mejor el instrumento no es el adecuado para la etapa que estamos. Es decir, dejar la implementación en órganos subsidiarios paralelos, dejando la discusión política en el órgano principal. Ya, y estos órganos subsidiarios paralelos tendrían que inventar una nueva institucionalidad que sea No, multilateral, que sea no, internacional. No, ¿cuál es la no, idea? tú, Qué están tú craneando tienes, ustedes? por ejemplo, hoy día hay órganos subsidiarios, por ejemplo, como el órgano de ciencia y tecnología, por ejemplo. Eso está ahí.
¿ya? Entonces, el órgano de ciencia y tecnología es un órgano que durante el año va avanzando en una agenda muy particular de implementación de cosas científicas, y ahí también se dialoga multilateralmente, pero mucho más acotado, porque tú ahí vas a enfrentar temas técnicos. Entonces, hay instancia en este minuto. Ahora, hacerlo es más complicado porque ya estamos con una hoja de ruta que partió en París, que fue el año 2015, digamos, ¿ya? Recuerda que vamos por el Acuerdo de París y vamos por el protocolo Kioto por otra parte, que son dos órganos que vienen andando en estas COP que se dialogan. Entonces, lo que sí podemos aprender es para la de plástico, que se va a revivir en Ginebra en enero, y donde Chile está siendo postulado a la presidencia del COP de plástico, en el cual obviamente tenemos que aprender de esto para poder dejar estas cosas ya más instauradas. ¿Qué debiéramos hacer? Tratar de movilizar y ponernos de acuerdo en dejar estos temas en los órganos subsidiarios, como puede ser el órgano de ciencia y tecnología, y que tenga un mandato muy específico. El tema más bien técnico, más bien el tema de medición, el tema zanjar, y dejarlo político en el articulado. Que está de lo que estoy pensando, que mientras pasa todo esto y se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el traspaso de recursos, que eso también es una cuestión siempre polémico, siempre importante, ya, vamos a hacer un fondo para ayudar a los países en desarrollo más pobres, por ejemplo, a mitigar o también a adaptarse, a recuperarse de los daños, ¿te acuerdas? Bueno, eso siempre es muy conflictivo, al final nadie le pone como el cascabel al gato, quién entrega las lucas, quién vigila el cumplimiento, y se volvió a proponer otro fondo también para cuidar la selva, entonces como que uno dice ya, eso se va a hacer y cómo. Eso es lo que ahí está, tú diste un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, lo que tú propusiste es decir, esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Uh-huh. Eso debiera ser injerencia del principal, la negociación de COP, pero dejar el cómo al órgano subsidiario. Y mientras tanto, ¿qué pasa con ¿Cachai? Sí, pero el problema yo Y veo... no dejarlo en la discusión global, ¿cachai? A nivel comunicacional, fíjate, no sé cuál es tu mirada, porque tu mirada es mucho más científica, también tú estás encima de la formulación de las políticas, de los datos, los insumos, pero siento que el discurso que emana desde la ONU, por ejemplo, que ellos buscan instalar todo esto, su agenda también de cambio, su agenda de impacto, ya dejó de impactar. Le cambian el nombre, primero era calentamiento global, después crisis climática, ya ya estamos después de eso, ahora estamos en la ebullición global. Y me acuerdo que Guterres inventa cada vez, no sé, calificativos más duros para esto, pero ya no resuenan, fíjate. Resuena más una niña en redes sociales que el secretario general de la ONU cuando hablamos de esto para que haya acción, para que haya impacto. Bueno, aquí no salimos del tema, pero lo conversamos en off. Sí. El planeta Tierra tiene un problema político, no tiene un problema técnico, tiene un problema político. Y recuerda que, por ejemplo, no sé, supongamos que, a ver, vamos a poner un tema. La presidenta Bachelet fue propuesta como secretaria general de Naciones Unidas. Sí. Y se transformó en un tema político, cuando podría ser un tema nacional. ¿Sabes? Entonces, el cuestionarlo, no, independiente de la postura política que uno tiene, es un tema nacional. Entonces tenemos un problema político, tenemos un problema de egoísmo político, pero no técnico. Entonces, en este caso, lo que tú estás diciendo me parece claro, y creo que si nosotros tenemos personas, si los tomadores de decisiones, los líderes, están cambiando el nombre de la cuestión, entonces no tenemos los líderes correctos. Y además súmale otra variable que ya insisto, me estoy yendo muy para el lado de la discusión, pero me gusta hablar también los fenómenos de manera más general también. Y junto con eso, súmale el hecho de que también los liderazgos políticos, hoy actuales, los que la están llevando, porque el poder es el que la lleva. O sea, el que tiene el poder es el que pone la música, básicamente. Hoy día también están cambiando. Y hay tendencias globales y que están siendo lideradas, por ejemplo, por un liderazgo tipo Donald Trump, que ya no tiene ningún tipo de empacho en decir en el Consejo General de la ONU que el cambio climático es una gran estafa. O sea, estamos en esos tiempos. Es muy interesante lo que tú pones, por una razón que es simple. Mira, Estados Unidos, que se le ha dado mucho más auge a Estados Unidos, más bien por una nostalgia que por una realidad propiamente tal. O sea, si tú me preguntáis, la nostalgia es una nostalgia muy de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad Estados Unidos es uno de los 195 países a nivel tal que busca presionar poniéndote, no sé, una marina, ¿me entendí? Ahí en el mar, digamos, cerca del trópico. Entonces, dicho eso, yo creo que te estamos mirando mal. Mira, yo te voy a decir, a mí me aterra, o sea, no me aterra.
yo creo que esta solución, me gusta o no, viene de Asia, ¿ya? O sea, yo miro a China como un país pragmático que cambió su política climática, aún no sabemos cómo, pero los chinos cumplen, ¿ya? O sea, nunca he visto un chino no cumplir, ¿ya? Mira, Primero, ellos apostaron a dos tipos de grandes tecnologías, a inteligencia artificial, que tú has documentado bastante bien en tu sí, programa, sí. pero ellos no la inteligencia artificial estúpida, pues esa del ChatGPT, no, ellos no inventaron esto, están aplicando tecnología de inteligencia artificial para tecnología en industrias clave, y están tomando el control en la ruta de la seda de industrias clave, lo que son los utilities, que son, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de transporte de energía y Energía. transporte hídrico, en Sí. empresas hídricas, exacto, en empresas hídricas, estamos hablando de distribución de agua, estamos hablando de empresas de minerales críticos y estamos hablando de empresas de alimentos, ¿ya? Porque antiguamente, hace un par de años atrás, comerse una cereza, como decía, yo lo escuché en Chile Alimento, era para el año nuevo chino. Hoy día cada chino quiere una cereza en su plato todos los fines de semana. ¿Me entendí? Entonces, dicho eso, ellos están diciendo lo siguiente: ¿por qué no aplicamos estructuralmente la inteligencia artificial en desarrollo, en los cuales yo voy a tener, por ejemplo, ellos tienen lo que se llaman gemelos digitales? Te modelan una cuenca completa de agua, ¿me entendí? Son capaces de modelarla, perturbarla, utilizar la inteligencia artificial y después decirle a la empresa de distribución de agua cómo distribuir agua. Esa cuestión para mí es esquizofrénica. Y nosotros vamos a hacer una convención de RAPEC, a la cual ya te invito, el 22-23 de enero. Vamos a también abrirla a todo el público. Van a venir expertos de la PEC de las 21 economías a mostrar, y vienen ellos, ¿cachai? Entonces, cuando tú decís eso, y estamos aquí todavía hablando del derecho de agua, ¿me entendí? Del regante, estamos en años luz. Entonces, dicho eso, ¿me entendí? Pensar que Estados Unidos no es mercado, ¿cachai? Son 350 millones de personas. O sea, cuando uno ve eso y ve el puerto de Chancay, yo te digo, ¿sabes qué? Esto es un tema geopolítico, no es un Por tema algo, exclusivamente de una administración. por algo están tan preocupados también de afirmar el patio trasero que hoy día es Sudamérica, ¿no? Y su dominio en Pero este. por Exactamente. supuesto, Se tú lo has sienten ahí, documentado. le respiran en la Tú lo has nuca. documentado, Sí, mira, te conoces que estoy mostrado sí. en tu programa a través de este año, que son principalmente asiáticas. O Mm. sea, tienen una alianza que tú la documentaste, que es Japón, Taiwán y Hong Kong. O sea, enemigos que antes eran enemigos públicos, tienen hoy una alianza. Ya vos bien, ¿cachai? ¿No? Entonces, darle el tema a Trump es simplemente una nostalgia media de la Guerra Fría, ¿me cachai? Todo el punto. Oiga, don Alex Godoy, que estuvo además en COP30, yo siempre decía, nosotros teníamos un enviado especial en COP30, ¿ah? Así de patúo. Oye, que además miembro del Comité Científico de Cambio Climático del Gobierno y académico de la UDD, muchísimas gracias por esta conversación que siempre agradecemos nosotros acá, ¿ah? Que esté muy bien. A ustedes, y siguen ahí con las tecnologías aplicadas al medio ambiente, especialmente las que tú estás siguiendo, Daniel. Así que síguele. Un Hablamos. abrazo.